Presidente, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por darnos esta entrevista. Y quiero comenzar, presidente, con una frase que decía el expresidente americano Thomas Jefferson. El frondoso árbol de la libertad necesita de tiempo en tiempo ser regado por la sangre de los tiranos y de los patriotas. Muchos patriotas en Venezuela ya derramaron su sangre para regar el árbol de la libertad. ¿Cuándo van a regar o cuándo van a dar su sangre los tiranos para regar ese árbol? Mira, este es un proceso de mucho sacrificio en Venezuela, de mucho. Años de construcción de partidos políticos, de mayoría, de haber ganado elecciones, de haber logrado condiciones mínimas, como en el caso del 2015, para ser parlamentarios, para poder tener la mayoría obvia, elemental, absoluta, que ellos desconocieron luego a través de sentencias, criminalizaron a la disidencia, mantienen presos más de 1000 personas en las cárceles, han asesinado más de 400 jóvenes protestando en las calles. Así que, ¿cuándo va a dar fruto la libertad? Cuando insistamos. Debemos seguir insistiendo y nosotros muy pronto vamos a lograr esa democracia en Venezuela si tenemos las variables, mayoría movilizada, mayoría ejercida a nivel institucional, en proceso de transición muy atípico que podemos controlar el Parlamento, además, muy atípico el caso Venezuela en este sentido, el respaldo absoluto de la comunidad internacional, no solamente de la comunidad y los gobiernos, sino también la simpatía de los pueblos, como lo has visto claramente, no solamente en el Paraguay, sino también en los países vecinos. Así que creo que estamos muy cerca. No va a ser gratis, como también dice, ha sido mucho sacrificio. Debemos insistir en este momento duro para Venezuela, pero no tengo duda que estamos a las puertas de esa libertad. Presidente, vos te has convertido en un mes en la esperanza de millones de venezolanos y también en la esperanza de la comunidad internacional, que más de 50 países te reconocen como presidente. ¿Cuándo vas a bajar eso a la realidad? Con el corazón en la mano, presidente, ¿qué tiene que ocurrir para que finalmente esta gente se vaya? Mucha presión, muchísima presión. Los dictadores no entregan el poder de gratis, no ceden voluntariamente porque si no, no fueran dictadores. Así que tiene que haber mucha presión internacional, interna. Incluso lo que hemos hablado con las Fuerzas Armadas, hemos hablado con muchos funcionarios, militares, no militares, todos quieren dar un paso, hay mucho miedo, mucha persecución, mucha tortura, muchos elementos de coacción. Ahora, hay tres formas de que esto suceda. Una elección pactada, es decir, se llega a un acuerdo, tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral, tenemos la posibilidad de que los venezolanos decidan su futuro. Una salida sui generis, que haya una junta de gobierno que permita, al final del término, una elección pactada, pero como lo pasó en el 58 en Venezuela, por ejemplo, que Marcos Pérez Jiménez era el dictador de turno, dejó encargado a Wolfgang Larrazábal, presidente de la Junta de Gobierno, con vinculación de todos los sectores de la sociedad, y una elección posterior. O la tercera opción, una salida de fuerza. ¿Y cuál Esa es la tercera opción? Entonces, bueno, tiene que ver obviamente con los militares. Esa opción no la controlo yo. Esa opción, evidentemente, tiene que ver con los militares, a los cuales también le hemos hablado. Le hemos dicho, hay que ponerse del lado de la Constitución. Hay amnistía y garantías a todos funcionarios que lo hagan. Esa dictadura, presidente, tiene el apoyo de Cuba, que sabe mucho de esto. De inteligencia y contrainteligencia. Tiene el apoyo de la Unión Soviética, o de Rusia en este caso, porque la Unión Soviética ya no existe. Un ex agente de la KGB es presidente de Rusia. Tiene el apoyo de China, que obviamente tiene un gobierno autoritario hasta ahora. Tiene el apoyo de Irán, un gobierno teocrático. Entonces, ¿cómo lograr que aún con ese apoyo, esa gente está presente adentro de Venezuela, está infiltrado en el gobierno de Venezuela, cuidando que Maduro no caiga? ¿Cómo desde adentro podrían hacer? Sí, lo que hemos hecho hasta ahora. De hecho, todo lo que hemos logrado es porque desde adentro logramos visibilizar la crisis, logramos tener mayoría, logramos en el marco de nuestra Constitución lograr la presión suficiente. Hay muchos elementos y a lo mejor el uso de más fuerza política va a ser requerido. Es una realidad la presencia de Cuba en inteligencia y contrainteligencia. El respaldo de China y Rusia es bastante relativo. Es bastante relativo. A veces pareciera más discursivo que otra cosa, dado que no le han dado un préstamo desde el 2015 a la fecha, dado que no van a arriesgar más capital, que ya tenemos una deuda importante con China, casi 60.000 millones de dólares tiene de deuda Venezuela, por ejemplo, con China. Ellos están preocupados por sus intereses, no por Maduro. O sea, que es natural además. Cualquier país que tenga una inversión por encima de 60.000 millones de dólares en cualquier país vecino estaría preocupado por cómo recupera su inversión, por cómo eso favorece, en definitiva, a su pueblo. Así que es muy relativo ese elemento de China y Rusia, que también estamos
claramente tratando de conversar. Presidente, tenemos el ejemplo americano que embargó a Cuba durante 60 años, casi 60 años. Ahora se cumplió el 1 de enero 60 años. Y sin embargo, la dictadura cubana sigue ahí presente, gozando de buenísima salud. Entonces, con ese antecedente, ¿qué podemos esperar algo positivo? Y si podemos esperar algo positivo, ¿por qué podemos esperar algo positivo? No sé si en Cuba hubo un presidente encargado en alguno de los momentos, No, mayoría movilizada, el Parlamento Nacional en contra. O sea, sí hay algunos paralelismos, sobre todo injerencia cubana sobre el gobierno de Maduro y sobre todo la inteligencia de las Fuerzas Armadas, con los cuales los mantienen casi secuestrados por miedo, por movimientos, por tortura. Han sido torturados de manera muy vil. Los militares venezolanos y también los civiles, también los líderes políticos. Así que hay unos rasgos sin duda que hay de diferencia con respecto al proceso cubano. En Venezuela hubo 40 años de democracia también. Creo que ha resistido esos valores republicanos en el venezolano libertario. Prueba es que, de nuevo, somos mayoría electoral, somos mayoría movilizada, pero claro, hay que enfrentarse a bandas armadas criminales, que es el elemento que sostiene a Maduro. Imaginemos por un segundo a un Maduro sin armas y sin esas bandas criminales. Ya no lo imaginaríamos porque no estuviera. Claro. Entonces, ahí está el elemento donde tenemos que contener y ver cómo lo vencemos. Presidente, Estados Unidos embargó más de miles de millones de dólares de PDVSA. El Reino Unido embargó más de 1.000 millones de dólares de oro por parte que es propiedad del Banco Central de Venezuela. Ellos dijeron que iban a darte a vos la administración de esos fondos. ¿Manejás esos fondos vos? Es importante esto. Ellos lo embargaron a solicitud nuestra. Es decir, el Parlamento Nacional solicitó proteger esos activos para que no sean robados o financien bandas armadas con esto. Eso es importante. Pasar de la protección al control va a tomar un tiempo. ¿Por qué? Porque hoy mantiene secuestrada la burocracia Maduro. Es decir, los controles naturales de Contraloría, de ejercer un presupuesto, de un procurador, son capacidades que estamos construyendo desde la oposición. Porque lo que no pudiéramos hacer tampoco es agarrar estos recursos y alegremente distribuirlos, porque estaríamos incurriendo en lo peor de lo que estamos criticando. Claro. Entonces va a tomar un tiempo esa construcción de capacidades para que sea uno transparente, uno acertado en el uso de las necesidades inmediatas, hasta que tengamos control de la burocracia del país. Presidente, me imagino que el gobierno Maduro te ha de querer comer crudo en este momento. Lo hizo con gente que también fue importante en su momento. Leopoldo López y compañía fueron encarcelados sin dudar. Creo que ahora tiene prisión domiciliaria. Sí. ¿Tenés miedo que te agarren? No, Germán, mira, miedo en Venezuela da que, por ejemplo, mi bebé de 21 meses se me enferme a las 2 de la mañana y no pueda ni siquiera salir de mi casa por la inseguridad. Entonces, y si llego a la farmacia con suerte, no hay medicamento, no hay un antibiótico. Y si tengo que ir a un hospital, da más miedo todavía, porque no hay, como lo decía en una entrevista hace unos días o hace rato, ni siquiera suero fisiológico para hidratar a un bebé. Murieron 8 bebés en esa situación en Anzoátegui, en el estado de Anzoátegui, en Venezuela. 8 bebés por diarrea y vómito, porque están en cuadro de desnutrición severa, deshidratados por producto de la diarrea y el vómito, y no los pudimos salvar. Eso da miedo. Ahora, si creen, si pretende el régimen de Maduro que me da miedo ejercer mis competencias, mis funciones, que además las he hecho durante años, no tenés por tu vida, y sin inmunidad. No tenés por tu vida, presidente. Bueno, hay un riesgo de vida, claro. Pero reconocer que ellos te van a querer comer crudo. Sin duda. Hay un riesgo de vida, hay un riesgo de vida. Hay un riesgo de prisión, hay un riesgo claro de prisión. Pero eso no es lo que nos ha detenido durante años en la oposición venezolana y no va a ser lo que nos va a detener en este momento. Presidente, si es tan drástica, que es tan drástica, porque lo vemos no solamente en los canales de televisión hegemónicos, como dice el gobierno Maduro, se ve por redes sociales. Yo vi un niño que murió porque necesitaba tenía diabetes, necesitaba insulina y recorrió creo que 1 o 2 pueblos, no encontró y al final terminó muriendo. Eso está en las redes sociales. ¿Por qué todo el pueblo de Venezuela no se levanta? Está levantado. Está levantado y se ha levantado una y otra vez, por cierto, no solamente en este 2019, pero nos hemos enfrentado a un muro dictatorial muy duro. Hoy, afortunadamente, tenemos estos espacios para comunicarlo. Hoy, afortunadamente, toda la comunidad nacional ya lo reconoce así y nos está acompañando. Hoy, afortunadamente, a pesar de eso, no nos rendimos y seguimos. Ahora, esta cooperación debe crecer, debe avanzar. Nuestro espíritu de lucha tiene que mantenerse firme en este momento porque estoy seguro que el mundo espera por nosotros y nosotros también por el mundo.
Así que eso que tú narraste de ese chamo sin insulina pasa con los pacientes de diálisis, pasa con los pacientes de cáncer, pasa con los adultos mayores que no consiguen la medicina para la atención. No hay. Y si encuentras no puedes comprarlo. Son $6 al mes. O sea, es una tragedia. Cuando hablamos de emergencia humanitaria, es una emergencia humanitaria compleja, creada por un régimen sin escrúpulos y que se robó todo el dinero de Venezuela. No es un capricho, no es un dilema entre izquierda y derecha, no es un dilema entre guerra y paz, es un dilema entre democracia y dictadura, es una democracia de progreso y la miseria. Así que es un deber para nosotros avanzar en este proceso y no tenga dudas, Germán, y el pueblo de Paraguay, al cual le agradezco todo el respaldo, todo el reconocimiento a esta lucha, a su presidente, que vamos a lograr muy pronto la libertad en Venezuela. Presidente, yo creo que Venezuela está viviendo en un túnel, vos sos la luz al fondo del túnel, ojalá que el túnel sea corto. Yo creo que la gente es luz y yo creo que ese túnel ya estábamos muy cerca de superarlo y llegar a una región que creo que va a tener un futuro de cooperación bien interesante, por cierto. Gracias, presidente. Muchas Gracias. gracias.